Muy bien, pues entonces entramos en el capítulo número 6 ahora. Y ahora vamos a comenzar eh, las lecciones del amor, ¿sí? Entonces nos vamos a poner un poco románticos. Ya sé que fue lo que pensaron, pero no, en realidad no, ¿sí? Bien, entonces las lecciones del amor, capítulo número 6. Introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes, sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido que tomes como un modelo de aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento que aceptas cualquier premisa. Y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas, ¿sí? Y no solamente lo enseñamos al hablarlo, sino a través precisamente de nuestros actos, que luego decimos, ¿sí? Que una imagen dice más que mil palabras, pues imagínate un acto, ¿sí? Un acto habla precisamente de lo que en tu mente ya está. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Bien, y entonces aparece el capítulo número 1, que es el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender, y se ha entendido, incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibirlo con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si la examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel
como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos, ¿sí? O sea, nosotros simplemente estamos buscando a quién echarle la culpa, quién me ha hecho, quién me ha atacado, ¿sí? Es precisamente esta tendencia de siempre estar buscando en lo externo, ¿sí? Pero cuando se trata precisamente de examinarnos a nosotros mismos, nuestros hechos, nuestros errores, ¿sí? Es más fácil vivir en la ignorancia. ¿Por qué? Aquí no le tengo que chambear. Siendo ignorante, me justifico muy fácilmente. Ay, es que no sabía, ¿sí? Pero realmente esto no te hace crecer ni avanzar. Simplemente te hace ser como pues del montón. ¿Ok? Eh, y no porque no lo digo de esta forma despectiva, sino que te hace ser precisamente una persona que no se cuestiona absolutamente nada, que todo lo toma como una verdad independientemente de qué o quién lo diga, ¿sí? Entonces, pues prácticamente nos vamos con la pura inercia de las situaciones. Y entonces para voltearnos a ver a nosotros mismos, pues ni pensarlo. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo, ¿sí? Aquí pongamos atención, que eso era lo que le estábamos comentando o lo que le estaba comentando prácticamente a Valeria. La proyección, acerca de las proyecciones, ¿sí? La proyección implica ira. O sea, siempre que me estoy proyectando es, pues, a ver si me sale, a ver si esto cobra precisamente como un sentido, pero un sentido que me justifique o un sentido que me beneficie solamente a mí. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Entonces, todo lo que hace el miedo es prácticamente enojarnos, quitarnos la paz y sentirnos agredidos para entonces justificar la agresión. Dime, Tania. Entonces, quiero entender esta parte de la crucifixión como que nosotros lo vimos, si lo vemos desde la parte del ego, es como el castigo de Sí, algo, ¿no? sí. Pero aquí lo que no me queda claro es esta parte donde dice, este propósito no obstante tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo Ajá, examinas sin miedo. No sí. entiendo eso. Bueno, relájate un poquito, que apenas vamos comenzando con este tema. Sí, eventualmente lo va a explicar, ¿eh? O sea, conforme vamos avanzando, entonces esto va a ser clarificado en este mismo tema, ¿sí? Entonces, ahorita ya verás. Muy bien. Dice, el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, no puedo servir de modelo para el aprendizaje, ¿sí? Si él se siente ofendido, si se siente atacado, pues dice, no, no te puedo servir yo como un modelo, ¿sí? En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira, ¿sí? Es decir, no justifica tu agresión, ¿sí? No está justificada la agresión. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Esto habla meramente de lo espiritual, ¿eh?
Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuviera, como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esta manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. ¿Sí? Entonces, alguien que se defiende, entonces tiene la creencia de estar siendo atacado, pero solamente por creencia. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. ¿Sí? La ira no está justificada de ninguna forma, de ninguna manera, porque en sí la ira es una decisión. ¿Sí? Entonces, yo decido en base a qué? Pues en base al miedo que estoy sintiendo, en base a a las falsas percepciones, las cuales me van a precisamente infundir el miedo a través de las proyecciones. ¿Sí? Entonces, dice, no puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Ande, ándele, ándele. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. ¿Sí? O sea, imagínense, o sea, digo, esta frase me detengo aquí nada más para que veamos lo que Jesús nos está tratando de dar, lo que Jesús hace precisamente eh, junto a nosotros, que nosotros estamos completamente ciegos, ¿sí? Que nos entregamos pues precisamente al miedo, al juicio, a la culpabilidad, a la separación, al ego, ¿sí? Entonces dice que nosotros solamente vamos a enseñar aquello en lo que creemos, ¿ok? Tu resurrección es tu redespertar. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñarlo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos, ¿sí? Eso también es sumamente importante, ya que
Jesús dice que en esto y solo en esto radica precisamente la diferencia que existe entre Él y nosotros. Él dice que nosotros estamos muy acostumbrados, como hace algunos momentos nos comentaba Valeria, es que escucho la voz, escucho el caos, pero ¿qué es esto que me aturde tanto? ¿De quién son estas voces que yo estoy escuchando? ¿Es precisamente la voz del ego? ¿O son los recuerdos? ¿O son simplemente voces que aparecen o que el ego también hace aparecer para entonces poderme controlar de una forma, infundirme miedo, ¿sí? Para entonces no saber qué hacer y no saber que puedo precisamente decidir en favor de Dios por mí, ¿sí? Entonces es prácticamente a quién le estoy entregando mi poder. Porque en el momento, por ejemplo, que exista tanto aturdimiento en mi mente y que tome una decisión porque me siento atacado, pues entonces simplemente voy a actuar o voy a proyectar algo que me enfurezca para entonces, como les vuelvo a repetir, justificar ahora este tan temido ataque. Pero esto es precisamente lo que el ego quiere que yo esté pensando. ¿Ok? Que yo esté eligiendo precisamente eh, escuchar todo este caos en mi mente para eventualmente tomar una acción o llevar a cabo una acción que no propiamente sea el reconocimiento de que frente a mí, en ti, tengo a Dios. Entonces voy a elegir pues prácticamente de una forma contraria. Tania, dime, Alex, tengo una duda. dime. Dice, lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues Sí, esto los debilita como maestros y alumnos. sí. Aquí implica también eh, el tomar medicinas o No, no, plantas no, maestras. no, 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 no tiene absolutamente nada que ver con esto. No, dice, lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, ¿sí? Nosotros, digamos, somos estudiantes, ¿sí? Es, por ejemplo, vamos a suponer que tú entres eh, a la ingeniería o que entres a la licenciatura, ¿no? Para ser arquitecto. Y entonces, como si tú, por ejemplo, entraras al primero o segundo semestre de la carrera y que alguien te dijera, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer un diseño para construir una casa. Pues es como que, espérame, pues sí, es que apenas estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, bueno, no tenemos la suficiente experiencia o no se va a tener la suficiente experiencia. Dos, por ejemplo, es que puedo contar con diferentes herramientas. A lo mejor, por ejemplo, el hecho de utilizar ahora la regla T, las escuadras, los grafos, etcétera. O sea, eso queda muy obsoleto porque hay nuevas herramientas que nos van a hacer avanzar un poquito más rápido. Le hace el curso de milagros, ¿sí? Entonces, que si nos vamos un poquito atrás, creo que este capítulo, no sé si lo hayas leído, creo que es el primero o segundo capítulo donde habla precisamente de la magia, ¿sí? De los elementos mágicos que nosotros podemos utilizar hasta que nosotros tengamos la maestría, ¿sí? De escuchar precisamente esta voz. Cuando nosotros logremos la maestría, entonces vamos a dejar de sentir miedo. Esa es la maestría principal, ¿sí? Dominar, tener un dominio completo sobre el miedo. ¿Bien? Entonces, al hacer esto, por, eh, por ende, vamos nosotros precisamente a comenzar a escuchar esta sola voz. Entonces, Jesús no hacía absolutamente nada, pero lo que es nada, ¿sí? Sin escuchar primeramente al Espíritu Santo. Hay una serie que les había recomendado ya anteriormente que se llama Mesías. Y es una serie donde sale
hay dos, bueno, en Netflix hay dos, una que es una película, que es El Mesías, que esa es una película, y solamente así, Mesías, esa es una serie. Entonces, véanla, ¿sí? Véanla esa serie y luego pues la podemos comentar. Pero les adelanto un poquito que en realidad es precisamente esa parte. Ya se darán ustedes cuenta cuando la vean que Jesús solamente escucha una sola voz, que no escucha alrededor de las personas que le dicen, por ejemplo, si nos vamos a esta otra serie de Los Elegidos, que por ejemplo donde Judas estaba pues muy preocupado por el dinero y le decía, oye, es que sabes que no nos va a alcanzar, oye, es que sabes que a pesar precisamente estaba sumamente preocupado por el dinero, por dónde se iban a hospedar, qué iban a comer, cuando Jesús les había dado muchísimas muestras de que no era un asunto por el cual preocuparse absolutamente, ¿sí? Entonces, y volvemos precisamente a lo mismo, o sea, ¿cuáles son precisamente esas voces que nosotros escuchamos y que nos desvían precisamente de nuestra fe? ¿Sí? Pues bien, entonces dice, lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos, ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en la relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito. Y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. ¿Sí? No solamente que nosotros, pues bien aferrados, siempre estamos tratando de experimentar eh, en nosotros mismos. ¿Sí? No, 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 eso como que no me queda muy claro. Déjame arrimo a la lumbre a ver si quema, ¿no? Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie de nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas.
mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es como un ejemplo que él nos da, ¿sí? Para que digas, mira, no, hombre, eso que te está pasando a ti no es absolutamente nada, ¿sí? Espérate, porque viene la redención, ¿sí? Pero nosotros, los desesperados, ¿sí? O sea, queremos así como que la solución, ¿sí? La solución. Y bueno, hay que pagar el precio. Y de todo queremos pagar precisamente el precio, excepto de seguir precisamente las enseñanzas de Jesús. O sea, todo precio me parece poco, ¿sí? Todo precio me parece muy poco en comparación de lo que físicamente, materialmente, mentalmente yo puedo obtener. Pero cuando me piden precisamente tomar una conciencia, seguir al Espíritu Santo, tener fe, tener certeza, no, 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 sí, eso es muy barato, ¿sí? Dice, mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Dime, Tania. Hoy en la mañana estaba muy confusa por una situación que tuve de querer comprar un carro y no se dio la oportunidad y hacía falta un papel, entonces yo dije, ¿por qué? De repente empezó a entrar una desesperación y dije, a ver, vamos a hablar con Curso de Milagros. Ujú. Y hablando de todo esto que está muy fuerte, todo lo que nos estás leyendo, muy bonito, eh, saqué una carta de Curso de Milagros Sí, sí, de esta maravilla. del Y oráculo dice, de Curso de Milagros, sí. ajá, y dice en interrogante, ¿qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y por venir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien? Ujú. ¿Qué otra respuesta quería, no? Claro, mira. Fue algo muy hermoso. Sí, Que, estas tarjetitas, sí, digo, las pueden conseguir y cuando necesiten pues una respuesta rápida, que no tengan que buscar propiamente en el libro o si lo hacen en el libro, digo, pues también puede resultar. Pero esto es prácticamente estar buscando al Espíritu Santo para que nos dé una respuesta de lo más asertivo, ¿sí? Pues bien, dice, mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para la filiación, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de acuerdo de cualquier otra forma, la estarás usando como una arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión eternamente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad
habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, ¿sí? Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi relación, mi reacción a Judas como lo hicieron, ¿sí? Porque en realidad, pues él tampoco se sintió traicionado, como ya lo hemos visto, que decía precisamente que cuando estaba en el monte orando y que todos se durmieron, dice, yo no me sentí traicionado en ningún momento. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo, entre comillas, que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? O sea, el ejemplo que él quería dar a través de Judas, solamente que pues Judas ya no estuvo para cuando él regresó, ¿sí? En la resurrección. Entonces, él, en un acto seguido en la resurrección, era perdonar a Judas, ¿sí? Pero entonces todos se le abalanzan precisamente y lo hacen sentir el más culpable de todos y por eso se cuelga, ¿sí? Debido precisamente a que nadie estaba entendiendo absolutamente nada. Y les repito una vez más, a todos nos sucede en un momento de tanto caos, ¿sí? De dónde te agarras, ¿sí? Como decirle, como les comentaba hace algunos momentos, cómo decirle a una madre, tu hijo está bien, ¿sí? Cuando existe precisamente tanto caos en la mente de una madre, ¿sí? Entonces, nos dice, ¿cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. ¿Sí? Y esto lo podemos también ver en estas series, ¿sí? En la serie de los elegidos, donde él de alguna forma, Jesús se lamenta, dice, es que no me entienden, no me entienden, no están listos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice, se está aproximando mi hora de partir, ¿sí? Entonces, era prácticamente pues una de sus preocupaciones. Dice, no quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto que Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto, entre comillas, entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora,
y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. ¿Sí? Dice, yo no necesito gratitud, pero sí, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores, que es lo que les he venido repitiendo una y otra vez. Nosotros somos creadores, no solamente somos gentes que perciben cosas, que proyectan cosas, ¿sí? Entonces, necesitamos que cambiar precisamente esta creencia. Yo a cada instante y en cada decisión estoy creando mi realidad. Por muy complejo o muy difícil que esta creencia parezca, ¿sí? Es lo que verdaderamente sucede. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, y entonces, pues aquí básicamente viene en el segundo tema la alternativa a la proyección, que es precisamente, les digo, o sea, nuestro sistema de pensamiento, que es prácticamente el sistema de pensamiento del ego, es lo que nos lleva a la proyección. Pero tenemos precisamente y se nos va a enseñar una alternativa. Y entonces, en estos párrafos, pues hemos precisamente escuchado, leído que, o sea, cómo es como él vivió esta parte de la crucifixión. Y eventualmente seguirá hablando y siendo alusivo precisamente a esta parte, ¿sí? Para entonces nosotros no quedarnos con esa idea de ese sufrimiento, que de hecho, y no sé si recuerden o lo sepan, que uno de los guardias, ¿sí? Uno de los soldados romanos, quien lo estaba crucificando en el momento que estaba poniendo los clavos, se convirtió, ¿sí? Y luego se hizo maestro, ¿sí? Se hizo discípulo de Jesús, ¿sí? Entonces les digo, a ese nivel eh, de compasión, de amor, de entendimiento, de apertura, ¿sí? Llegó precisamente Jesús, ¿sí? Y eso es lo que nos quiere enseñar, eso es lo que nos está ofreciendo. Entonces dice, mira, pues a final de cuentas, esto es lo que a mí me pasó. Dice, pero si tú te sientes ofendido, pues por una nimiedad, pues entonces vas por un camino completamente diferente. Susana, dime. Bueno, entonces aquí entendemos que la crucifixión la tenemos que ver
A final de cuentas, como hemos visto todo el curso de milagros, que Sí. nada significa nada, que no Ah, puede, que él no puede ser dañado, o sea, bueno, él y todos, o sea, ujú, él o sea, me refiero con ese proceso de la crucifixión. sí, Él nos está enseñando que no podemos ser dañados, sí, solamente podemos escuchar una sola voz, que tenemos que tener la certeza, como él la tuvo, de confiar en Dios, de que nada lo puede dañar, su cuerpo, bueno, digamos, solamente es, como dijiste tú, una herramienta, ujú. algo así, más o menos. Sí, es un medio. Ajá, es un medio. Es un medio, no es un fin. Y a final de cuentas, cuando lo crucifican, y no sé si sea cierto, pero bueno, ahí dice en la Biblia que perdónalos porque no saben lo que hacen. A Ujú, final de cuentas, Él está ahí entendiendo completamente o enseñándonos también que pues no debemos de ofendernos porque los demás no saben lo que hacen. A final de sí, cuentas, uno solito es el ofendido y todos tienen un cierto nivel de conciencia. Habrá quienes todavía no les ha llegado el momento ujú, y entonces debemos o sea, quiero como que emparejar lo que él quiso decir con sí, la crucifixión, con lo que estamos viendo, ¿no? Con el curso sí, de milagros. Supongo que es más o menos algo así. No existe la culpa, no existe el daño, no existe la traición, no existe, o sea, eso es lo que quiere que nosotros veamos, ¿no? Como sí, él lo ve, que sí, no podemos juzgar a los demás. así es. O sea, esa parte, por ejemplo, de entendimiento, esa, ese amor incondicional que tiene hacia cualquier persona, viendo más allá de lo que el cuerpo significa para nosotros. Los ve como espíritus, como realmente somos, o ve perfectamente lo que cada uno de nosotros somos. Dice una parte muy importante, dice, bien, yo fui, yo digo, fue un extremo, ¿sí? La crucifixión fue un extremo. Dice, pero el Espíritu Santo te va a evitar que pases por ese tipo de situaciones, ¿sí? Ya no son necesarias, debido a que si nosotros aprendemos bien, entonces podemos nosotros ser los constructores o fabricantes de un mundo donde se nos permita vivir aquí mismo el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos la decisión de hacerlo. La ira no está justificada en ningún momento porque la ira prácticamente, si nosotros reaccionamos con ira, ya estamos tomando una decisión, ¿sí? Entonces, en ningún momento ni la ira ni el ataque están justificados. Entonces, eh, claro que les digo, como nosotros somos estudiantes, aprendices, estamos en maternal apenas, ¿sí? Y todavía ni siquiera pasamos al kinder, entonces todavía estamos en pañales y entonces practicamos y practicamos cada día, cada instante de nuestra vida es una oportunidad precisamente para expiar, para perdonar algo, para concluir precisamente en que todos somos uno y que Dios nos ve precisamente como lo que somos, el amor puro del Espíritu. Bien. Ok, Preguntas. ¿Todo bien? todo bien. Muy bien. Todo bien, ninguna pregunta. Pues entonces, les agradezco. Muchas gracias por haberse conectado. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Que descansen. Gracias por acompañarme. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Bonita noches. noche. Gracias, linda noche a todos.